Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Savolta. Savolta. Vale. Preguntamos siempre a nuestros gatopardos por su relación con el mar. Es nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la tuya? Yo nací en una ciudad que tiene mar y va a sonar muy tópico, pero me di cuenta de lo importante que era el mar cuando me vine a vivir a Madrid y miraba hacia mi este en una casa, en una habitación que compartía con otros dos estudiantes, y en mi este estaba Vallecas, no había mar. Había un enjambre de casas, un mar de edificios, de tejados, pero no había mar. ¿Qué se veía desde tu casa familiar? Desde mi casa familiar he tenido muchas. La primera, y que creo que fue la que me marcó para esto de la radio, se veía una calle que en aquel momento era más una autopista que una calle. Después se urbanizó, se metió en Barcelona, es la Avenida Meridiana, es una de las entradas, una de las arterias que hay de entrada a Barcelona, y tenía una ventana muy peculiar porque tenía un pequeño pollete en el que yo me podía subir, y sin ser peligroso, por eso me dejaba a mi madre subirme. Yo veía cómo circulaban los coches y yo los narraba carreras de coches. A veces esas carreras de coches no existían para mí y era un partido de fútbol. ¿Podrías intentar recordar cómo sería una de esas narraciones de coches? Yo además, ahora no me interesan absolutamente nada los coches, pero a pesar de dos pistas que ya os he dado, porque hemos vuelto a los coches después del sueño, pero no me interesan nada o sea, solo para que me lleven, para que me traigan, pero en aquel momento yo recuerdo que era un niño repelente que se sabía todos los modelos de los coches. Tanto es así que recuerdo que el 124, el SEAT 124, se distinguía del 131 solo por una pequeña plaquita que tenía detrás, encima del piloto trasero del coche. Y eso desde la altura, que era un tercer piso, era capaz de distinguirlo también. Por lo tanto, yo me ponía allí, micrófono imaginario en ristre, a decir: 227 vienen a gran velocidad, entran ahora a Barcelona seguidos de un 600 y un 5000. El Super Mirafiori azul parece que cobra más fuerza y más... Se paran todos en el semáforo. ¿Eras hijo único o tienes hermanos? Soy el hijo mayor de 4 hermanos en total, es decir, 3 y una hermana pequeña. ¿Y te recuerdas jugando solo o jugando con ellos? Me recuerdo jugando muchas veces solo, porque yo lo que recuerdo, sobre todo en este tiempo cuando escuchas a los especialistas decir: es bueno que los niños se aburran, es bueno porque eso incentiva la imaginación, es bueno porque... te creas o te recreas un mundo interior que, si no, en esta sociedad en la que tenemos todo a nuestro alcance, de la satisfacción inmediata, eso es un proceso del desarrollo emocional e intelectual que se están perdiendo los niños de hoy. Y yo recuerdo que me aburría muchísimo, porque yo recuerdo ir detrás de mi madre: mamá, me aburro, mamá, me aburro. Y claro, no había... iba a decir canales de televisión, no había tantos, solo había uno. En mi casa además es que no llegaba ni UHF, solo uno, y en unas horas muy determinadas. Ya sabes, la programación igual empezaba a las 6 de la tarde. Mi mundo estaba en esa ventana de la televisión. Mi hermano, el segundo, es 3 años y medio más pequeño que yo, y por lo tanto yo recuerdo un largo periodo de mi vida en el que... los tebeos o la tele no llenaban todas mis horas o toda mi inquietud, y yo me aburría. Y a lo mejor yo le tengo que agradecer mucho a ese aburrimiento, y como me aburría, me subía en el pollete ese de la ventana de la Avenida Meridiana y retransmitía las carreras de coches. ¿Qué supone tener un padre viajante? Has hablado de varias casas de pequeño, ¿no? Sí. Supongo que iríais a un montón de lugares. Eso lo has deducido bien, pero no era lo que nos hacía que nos mudáramos. Yo recuerdo 3 casas familiares, después incluso alguna mudanza de mis padres cuando yo ya me había venido a Madrid. Mi padre sí que era viajante, pero cuando yo era muy pequeño. Él viajaba y yo me tiraba largas temporadas con mi madre, primero y después con mi hermano, solos. Tanto es así que los veranos entonces nos facturaban en un tren que tardaba 24 horas en llegar, de Barcelona a Antequera. A Málaga. Mi padre todo ese tiempo lo pasaba viajando por ahí como comerciante, y yo
No recuerdo tanto las ausencias de mi padre, que serían de meses, porque de pequeño me dicen que me llevaban, cuando yo solo era el único hijo, sí que me llevaban, y entonces yo qué sé, si mi padre venía aquí a Madrid a vender, pues en una pensión estábamos mi madre, mi padre y yo. De eso no guardo recuerdo, era demasiado pequeño. Y después de las ausencias de mi padre, tengo más la imagen que uno se ha ido haciendo a través de los recuerdos de lo que le han contado. Y me he ido montando mi película, pero no guardo recuerdos. Es curioso que ya no se utiliza la palabra viajante. Ahora se dice comercial, sí. Pero en realidad es viajar de un lugar a otro. Mi padre era viajante de comercio, recuerdo. Después claro, iba vendiendo, ¿no? Iba vendiendo material de algo, y entonces, claro, como va muchísima gente ahora, muchísimos comerciales, vamos, es un trabajo yo recuerdo cuando él se independizó, porque había sido viajante de comercio, director de ventas, después le ponían el nombre que ya parecía muy pomposo en aquel momento, y cuando se independizó, él montó una agencia de agentes comerciales. Entonces eso sonaba tan chic como puede sonar hoy cualquier terminología de estas que tiene que ver con el community manager y todo eso, porque en realidad, claro, es que todo el mundo hablaba de viajante de comercio. Es curioso eso, sí. Es verdad, agentes comerciales sonaba de repente como algo muy importante, que duda cabe que lo era, pero es verdad que tenía un punto chic. Has hablado de Antequera. En Málaga. Cuéntame cómo era ese Teatro Torcales, donde ibas a ver todas las películas que viste de pequeño. Era uno de ellos. Es que Antequera, yo creo que ganaba en renta per cápita a muchas ciudades. Bueno, desde luego sigue ganándolo en iglesias. Creo que tiene 29 iglesias, fue el último censo que recuerdo, por el que me interesé, tenía 29 iglesias y debe tener una población, ahora voy a improvisar, pero yo creo que hoy en día debe rondar los 40.000 habitantes. Antes muchos menos, y las iglesias estaban allí. Y en la misma proporción casi que iglesias había teatros, sobre todo en verano, teatros y cines. Pero es que el Torcal al que has citado era un cine-teatro que yo siempre había visto en formato cine, y que gracias a la radio una vez vi que aquello sí que era un teatro de verdad, donde por allí pasaban los grandes, y que sé que iba mi abuelo a ver a los grandes del flamenco, a la Niña de Antequera, a Juanito Valderrama, pero yo no había ido nunca a ese sitio en el formato teatro. Todo esto venía a que en verano, que era cuando me pasaba yo largas temporadas allí, yo intentaba que mi abuelo me llevara todas las noches al cine. ¿Cómo es posible eso? Es que había muchos cines y por lo tanto se podía hacer el recorrido para el lunes un sitio, no sé si había algún día que descansara, y además doble sesión en cada una de esas citas con el cine, así que en el Torcal, en el Ideal, recuerdo que había uno que se llamaba el Delicias, otro, tendría que hacer memoria, pero había muchísimos. ¿Has vuelto a ir a los cines de verano? ¿Te gusta ir a un cine de verano? No sé si has tenido oportunidad de ir, por ejemplo, este verano, que ha existido la oportunidad de ir al cine porque se podía mantener la distancia de seguridad. Tengo miedo. Creo que me va a defraudar, que no va a pasar bien el test ese del paso del tiempo, porque yo lo recuerdo muy idílico aquello. Y yo creo, a lo más próximo que he estado en un cine de verano fue hace unos 10 años más o menos, en la playa de la Victoria de Cádiz. Yo coincidió que estaba veraneando allí con mi familia, con mis hijas, y organizaban noches de cine de verano, pero en la playa. Claro, era un lugar totalmente diferente, era un ámbito muy distinto al que yo recordaba de Antequera, pero me decepcionó tanto el ver que no disfrutaba la película, que se perdía en el sonido ambiente, que la gente no estaba mucho por lo que estaba pasando allí en la pantalla, que pensé, este no era el cine de verano que yo recuerdo. Y recuerdo películas malísimas, porque en el cine, además en el descubierto, en el de verano, yo creo que era donde daban la cartelera más de serie B, C o D. Y encima 2 por 1. 2 por 1, sí, la doble sesión. 2 de Drácula, pero horrorosas. Pero se podía comer pipas y era otra cosa. Sí. Bueno, muchísima gente, claro, habrá reconocido tu voz. Tanto es así que cuando te hemos pedido la primera reflexión sobre el tema que llevamos esta noche, pistas, te hemos pedido que nos dejaras un sonido. Te hemos distorsionado la voz cuando has contado ese sueño, pero has elegido de seudónimo Savolta. ¿Por qué? Savolta porque yo creo que es... Bueno, es sobre el caso, la verdad, sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza. Yo creo que fue lo que me marcó
para querer escribir algún día. Ese libro, bueno, fueron muchos, pero a lo mejor ese me pilló en un momento en el que tuve conciencia. No me he atrevido a escribir hasta hace muy poco, y ya tengo una edad, y la verdad sobre el caso Savolta es posible que la leyera con 15 años, más o menos, pero yo estaba proyectando que algún día me gustaría escribir, y ojalá algún día pueda escribir como Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta. Y tiene mucho que ver, o sea, yo ahora voy a los libros de Mendoza y sobre todo a La verdad sobre el caso Savolta, no recuerdo ni el argumento, no recuerdo la sinopsis del libro, pero lo que recuerdo es que me marcó en el pulso narrativo, en el humor, en la Barcelona que retrata, aunque sea una Barcelona de principios del siglo pasado, pero el dinamismo de Barcelona, el costumbrismo, exactamente, los personajes, cómo viven, cómo se respira, y sobre todo el pulso narrativo porque además empieza con creo recordar que es un joven abogado que hace méritos en un buffet, y empieza la narración en un punto totalmente dispar de su vida, contándole el caso a un juez americano. Quiero decir, y los saltos estos de tiempo, de que no tenga una estructura lineal, todo eso veo que estaba allí en La verdad sobre el caso Savolta. Me hace mucha ilusión, Roberto Sánchez, que estés aquí de gato pardo esta madrugada, por los años que hemos compartido la madrugada. Muchas. Cuando terminábamos Hablar por Hablar, tú empezabas con el Si amanece nos vamos. Has participado en El Faro cada vez que te hemos reclamado, déjanos una nota de audio contándonos esto, contándonos lo otro. Y ahora estás aquí para compartir con nosotros un ratito de conversación y que conozcamos quién es Roberto Sánchez, porque te conocemos, pero sabemos muy pocas cosas de tu vida, ahora sabemos un poco más. Dices que has publicado o has empezado a escribir tarde, pero has publicado mucho. Hablaremos de tu última novela, Quienes manejan los hilos, pero querría que nos fuéramos a tu primer público. ¿Quién dirías, Roberto Sánchez, que fue tu primer público? La primera vez, no sé si en un escenario en el colegio, o la primera vez que leíste una redacción, una narración en clase, o si cantaste, ¿quién fue tu primer público? Yo creo que los compañeros de clase, con los que todavía mantengo mucha relación, porque, a ver, yo cuando en uno de esos traslados vivía en Barcelona, en la Barcelona de gran densidad de población, en Sant Andreu, retransmitiendo las carreras de coches de la Meridiana, y de repente nos fuimos a vivir a una pequeña localidad, que ya no es tan pequeña, pero en aquel momento sí, que había sido hasta una localidad de veraneo de la gente bien en su momento. Ahora quiero decir, es una ciudad del cinturón de Barcelona, que es Sardañola. Entonces eso para mí me trasladó de un cuarto de GB que yo estaba cursando con 8 clases de 45 alumnos, todos masculinos, de un colegio de curas de Sant Andreu, a continuar el cuarto de GB en una clase que era un segundo piso de una casita pequeña, donde entre cuarto y quinto de GB no éramos más de 25 personas, niños y niñas. Y en mitad de esa clase, yo la verdad que siempre he sido muy buen niño y muy buen estudiante, pero también un poco follonero. Y yo le estaba cantando la canción de Marco a alguien que tenía a mi lado. El profesor me vio y me dijo... Espera, vamos a ponernos en situación. Sí. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, pero además es que lo fantástico de aquello es que yo, que soy especialmente vergonzoso, yo muchas veces he contado que yo me dedico a esto porque el micrófono me legitima para decir, para hacer, para comportarme de una forma que si no tuviera el micrófono delante, yo mismo me estaría cuestionando: ¿y por qué eres así, Roberto? ¿No te da vergüenza lo que estás diciendo? Pero como tengo el micrófono, no. Entonces yo creo que fue la primera vez en la que, cuando el profesor me dijo: Roberto, levántate y cántanos lo que estés cantando para todos. Yo me levanté, ni corto ni perezoso, alcé la mirada como hace un cantante con tablas, y me salió la voz más redonda, más afinada y más bonita. No salía de mí aquella voz. Canté con una voz que era a lo mejor propia de la que puedo tener ahora con 50 y tantos años, y yo tendría 9. ¿No te atreverías a cantar ahora esa canción? No, a ver, tengo dudas de si cantarla porque nunca me va a salir como aquella vez. Pero venga, dale. Yo me la sé también de memoria. Y muchísimos oyentes. Sí. En un puerto italiano,
Al pie de las montañas vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada se levanta muy temprano para cuidar a su buena mamá. Bueno, pero me la hizo cantar entera, ¿eh? No sé qué ha sido más momentazo, Marco o la retransmisión de las carreras en la autopista en frente de tu habitación con el Super Mirafiori, el 124. Oye, ¿cómo es la radio de mágica, no, Roberto? ¿Cuándo te atrapa la radio? De pequeño, yo creo que podríamos juntar esa misma escena que te narraba antes de la ventana de la Avenida Meridiana. Desde esa misma ventana, yo creo que un día me giré, había un pequeño transistor en casa y se había estropeado. Y entonces me dijo mi padre, no, yo creo mi padre, que tampoco es que hubiera sido un gran manitas, ni un aficionado, ni dotado especialmente para las briegas tecnológicas, dice, vamos a abrirla. Y entonces la abrió. No le he llegado a preguntar, no tuve tiempo nunca de preguntarle a mi padre cómo hizo eso, o si fue por casualidad, pero la abrió y tocó una pequeña espumilla blanca que había, que creo que es un transistor o algo así, de eso, por eso le llaman a la radio transistor. Y entonces tocó, ¡pum!, y empezó a funcionar. Pero eso no fue lo mágico, sino que él dijo, vamos a ver si suena Karina, y tocó por dentro, en las tripas de aquel aparato, tocó otra vez otra de las espumitas blancas y sonó Karina. Y para mí aquello era la misma radio. De eso habla mucho, por cierto, la última novela, porque el protagonista es un gran aficionado a la radio, y la radio de aquella época. En ese mismo pollete de la ventana yo creo que estaba cuando un sábado por la mañana llamaron de un programa clásico de la radio de Barcelona, de Radio España de Barcelona, que era, no recuerdo, yo creo que casi nadie recuerda el título de aquel programa, pero recuerda a todo el mundo la sintonía, que era felicitaciones. Era felicitaciones. No. Entonces llamaban de parte de su hermana. Yo imagino que sería una de mis tías quien llamó para felicitar en el cumpleaños a mi padre. Entonces yo, que estuviera hablando allí a mi lado mi padre, pero que lo estuviera escuchando mucha gente, que lo estuviera escuchando yo mismo por aquel aparato donde él días antes había tocado y de repente mágicamente había sonado Karina, eso tenía mucho que ver con lo que yo retransmitía. Entonces yo creo que ahí, y a los 14 años ya me puse a hacer algo de radio. Te has incorporado esta tarde a La Ventana, te hemos escuchado, sí. Mañana dedicas una hora que vamos a tener todos los martes en La Ventana al juego de los detectives, inspirado sin ninguna duda en el Si amanece nos vamos. ¿Cómo se te ocurre el Si amanece nos vamos? ¿Cómo se te ocurrió el título? Ya sé que no era tuyo, bien porque heredado, lo heredó. Estuvo aquí Marta Robles ya contándonos, no sé si era Juan Cruz quien se creó el título, ¿no? Estaba haciendo una novela que a su vez es el título de uno de los grabados de Los Caprichos de Goya. Bueno, al final a mí me llegó. ¿Echas de menos la noche, Roberto? Sí. Sí. ¿Pero duermes bien? Echo mucho de menos la noche, echo de menos este momento. Me costó mucho hacer el tránsito porque después de 18 años, como decía siempre, de vivir de lunes a viernes en Australia y volver los fines de semana con la familia aquí a España, era muy complicado porque cuando medio se acostumbra el cuerpo, entonces el jet lag empieza otra vez el lunes. Pero es posible que también tenga una idea idealizada, valga la redundancia, de lo que era mi vida en aquella madrugada, porque yo recuerdo que después llevas un cansancio, un agotamiento, a ti que te voy a contar, porque son muchas horas de jet lag, pero yo creo que lo compensaba, el momento este mágico al que te referías antes de conexión con la gente, con la audiencia. Roberto Sánchez, ¿por qué cuando te he pedido una reflexión sobre el tema que llevamos esta madrugada, la pista, tú has dicho porque lo primero que me ha venido a la mente es la pista del suspense, de los pasos con los que te vas aproximando a la solución de aquello que está por descubrir. Entonces me parecía la forma de llevar aquí a la antena, casi la forma onomatopéyica de llevar la cuenta atrás,
Y después no sé cómo he acabado de redondear el acercarnos a lo que de verdad era el peso del argumento, ¿no? También estamos en una cuenta atrás para la publicación de tu última novela, Sí. Quienes manejan los hilos, que ya hemos citado, que arranca con la exhumación de Franco. Sí. Tiene esto en la portada, esta pregunta, inquietante, sin ninguna duda. ¿Estuvo enterrado Franco alguna vez en el Valle de los Caídos? Es que yo no me lo había preguntado nunca. Pero hace un año, el 24 de octubre, con la exhumación, resulta que nosotros no sabíamos a las 4 de la tarde ya qué cuentas de la exhumación de Franco. Si todo el mundo lo ha narrado, lo ha visto, lo ha contado, lo ha analizado. Entonces, como siempre buscamos la mirada lateral, nos acordamos de que Jesús Pozo, que es periodista, fotógrafo, el señor de Concostrina, nos había dicho una vez, lo que pasa que fue en una sobremesa y no sabíamos muy bien si aquello tenía visos de realidad, al menos de la rumorología que siga corriendo por ahí, que en realidad nunca se certificó que Franco, en el primer entierro, estaba Franco allí dentro de ese ataúd. No hubo ningún notario del reino, no hubo ningún informe forense. Y después, esa misma mañana, supuestamente en el proceso de exhumación, sí, asistió Dolores Delgado, la ministra de Justicia, en calidad de ministra de Justicia, como notaria mayor del reino, pero no se abrió. No hay ningún testimonio forense de que dentro del ataúd ese que se transportaba desde Cuelgamuros hasta Mingo Rubio, allí hubiera restos de ADN de Franco. Entonces yo recordé siempre, ¿sabes? La paradoja del gato de Schrödinger. La paradoja, por resumirlo. Tú imagínate que te han dicho que has metido un gato en una caja, ¿no? Pero a ti te han dicho que han metido un gato en una caja. ¿El gato está vivo o está muerto? Como no lo abres, no sabes si está vivo o está muerto. Yo quería ir un poquito más allá. Y si no abrimos la caja, igual no sabemos nunca si está Franco o no está Franco. Y entonces, ¿y si el helicóptero se estrellaba lo suficiente como para que se abriera la caja y viéramos y descubriéramos la verdad? Y a partir de ahí empieza la ucronía en la que un joven Lazarillo, que fue espía de los servicios secretos españoles en el momento de la transición desde Barcelona y que era muy amante de la radio clásica de toda la vida, empieza a contar su historia y qué tiene él que ver con la verdad que se ha descubierto en ese accidente o atentado, ya veremos. Bueno, esto que has dado son unas pistas de lo que va la novela. Sale, hemos dicho, el 8 de octubre. El 8 de octubre, ¿Quiénes manejan los hilos? Quienes manejan los hilos es eso es el título. Y antes de despedirnos, te va a caer una pregunta de los oyentes. Bien. Porque lo hemos incorporado esta temporada. Los oyentes no saben que tú estás aquí. Ellos dejan una pregunta para cualquier gato pardo o gato parda. Entonces te toca esta. Buenas noches, bienvenido al Faro, gato pardo o gata parda. Me gustaría saber de ti hoy qué olor evoca tristeza en tu vida. ¿Con qué olor te trasladas, a qué momento, en qué situación o qué hay de profundo en ese olor? Soy Castellano, que se enamoró de Vigo. Un abrazo. Pues el olor a la naftalina que queda en un armario vacío totalmente. Eso te provoca tristeza. Sí. ¿Tu abuela vive? ¿La que cumplió 101 años la última vez? Vivió hasta los 102 años. 102. Hasta los 102 años. Y no sé por qué has conectado enseguida eso, pero yo he abierto el armario de mi abuela o el armario de mis abuelos, o en Barcelona o Antequera, y lo he visto vacío. Quedaban restos de la naftalina, que antiguamente era la que servía para que no atacaran las polillas. Y entonces eso me ha evocado a un tiempo que ya no volverá nunca, ¿no? Y que a lo mejor está más conectado con la melancolía más que con la tristeza. Pero bueno, yo creo que la melancolía siempre tiene un poco de amargura, ¿no? Sí. ¿Quién dirías que es el faro de tu vida, Roberto Sánchez? Mi padre lo fue. Mi padre siempre lo fue, siempre fue el referente. A mí, hay mucho salto generacional que hace que yo no pueda ser nunca como mi padre, pero yo creo que si, ¿sabes la máxima aquella de que ante la duda piensas qué diría o qué haría o qué pensaría o a quién le preguntaría? Y si le preguntara a mi padre, ¿qué diría? Si el faro es esa persona, pues ese es mi padre, sí. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. A ti y a vosotras. Buenas noches.